Bueno, hola, espero que estén bien. Vamos a retomar la clase de entrepiso sin vigas en el lugar donde la dejamos en la exposición anterior y vamos a empezar a hablar de punzonado, la verificación al punzonado. Debemos tener en cuenta que el punzonado es posiblemente el esfuerzo más crítico que soportan los entrepisos sin vigas y el que eventualmente determina o muchas veces controla el espesor que tenemos que darle a la losa justamente para resistirlo. Bueno, entiendo que el fenómeno de punzonado ya es conocido por haberlo visto previamente en bases de fundación. El análisis es totalmente similar, totalmente análogo, no obstante, debido a la importancia que suele tener en el diseño de los entrepisos sin vigas, vamos a desarrollarlo. En principio, bueno, es conocido que cuando tenemos apoyos de tipo puntual y para solicitaciones de corte elevadas, aparecen fisuras que van a determinar cómo la introducción de la columna dentro de la losa y una rotura en forma tal de que permanece en la losa un pequeño cono con inclinaciones de entre 30 y 35 grados y el resto, o sea, en estas fisuras es donde se produce la rotura. Esta rotura es siempre brusca, sin aviso, lo cual la hace mucho más grave y se caracteriza justamente por eso, por ser brusca. Es una rotura por corte donde subsiste una zona comprimida de muy poco tamaño en la superficie de la losa. Tiene una forma típica, característica, con estas configuraciones de fisuras en la parte superior, vista de arriba, y este esquema de rotura. Bueno, hemos visto evidentemente que para reducir ese efecto y aumentar el espesor de la losa en la zona de columnas, que es donde se produce el punzonado, se pueden colocar ábacos o capiteles. En esos casos se debe hacer una doble determinación, en principio en la unión de la columna con el ábaco o con el capitel, donde tenemos mayor altura, y la otra verificación se debe hacer en la unión del capitel o del ábaco con la losa. Los ábacos y capiteles tienen dimensiones establecidas en general por los reglamentos, o sea que no le podemos dar cualquier dimensión, sino que están en cierto modo limitados. Acá tenemos algunas consideraciones. Es decir, que lo que se busca es que el hongo o el capitel sea aplanado, es decir, estamos tratando de que el hongo y el capitel no introduzcan demasiadas perturbaciones en los esfuerzos de flexión. Entonces, tiene que ser aplanado, fíjense, poca altura, 2 a 5 centímetros, o sea, poca altura en relación al espesor de la losa, con pendientes bastante tendidas. Y digamos que si esta pendiente supera el valor de 1 a 3, está la posibilidad o sea, debería considerarse el incremento de altura de flexión, o de altura útil. Pero en general, como máximo, se va a tomar el valor de 1 a 3. O sea que en general, de todos modos, no son tenidos en cuenta o no conviene pasarnos de estas dimensiones. Bueno, para verificar al punzonado, el CIRSOC establece que la resistencia al corte aportada por el hormigón tiene que ser menor o igual que la menor de estas tres fórmulas, fórmulas empíricas, todas las cuales dependen de las dimensiones del perímetro de punzonado y de este coeficiente beta, que ahora vamos a ver está relacionado con las dimensiones de las columnas, y obviamente influenciados también por la resistencia característica del hormigón, que aparece como una raíz cuadrada, o dentro de una raíz cuadrada. Beta
es la relación entre el lado mayor y el lado menor de la columna, y alfa es un coeficiente que tiene estos valores: 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas en esquina. 20, perdón, B sub 0 es el perímetro de la sección crítica, es decir, del perímetro, es lo que se llama perímetro de punzonado, y que se considera partiendo de las dimensiones de la columna, que se prolonga a 45 grados, y en el centro de la losa, en el centro de esa prolongación a 45 grados, marcamos un rectángulo proporcional a las dimensiones de la columna. Es decir, cada lado de este B sub 0, digamos, vale la base de la columna más la altura D. Toma la mitad de la altura para cada lado. Bueno, en estas condiciones, si nosotros verificamos que nuestro esfuerzo de corte último es menor o igual que el coeficiente de reducción 0,75 por el esfuerzo nominal al corte, que está dado por las expresiones que vimos en la diapositiva anterior, ahí no tenemos que colocar armadura de corte, el hormigón aguanta por sí solo y sería la condición deseable, la condición que tendríamos que tratar de buscar. Entre otras cosas porque la armadura de corte, que puede colocarse, por supuesto, y a veces es necesario hacerlo, no es una armadura fácil de colocar, es bastante engorrosa y encarece mucho los trabajos. O sea que en lo posible tenemos que tratar de colocarnos en esta situación, donde nuestro esfuerzo de corte es tomado en su totalidad por el hormigón, lo que a veces no, por supuesto, no podemos conseguir. Tenemos que tener en cuenta que este esfuerzo de corte último es el esfuerzo de corte mayorado, al cual se le quita o se le reduce una pequeña parte que es la que corresponde al cono de rotura. O sea que eso es igual a lo que se hacía con las bases. Bueno, otra consideración que tiene el CIRSOC, que esto por ejemplo no lo tenía en las normas anteriores, es que el esfuerzo de corte, especialmente cuando estamos en columnas de borde o en columnas en esquina, tiene que considerar, o sea, tiene que determinarse considerando el efecto del momento no balanceado que se transmite por excentricidad de corte a las columnas. Esto enseguida vamos a ver cómo es. Y también tenemos que tener en cuenta que si este efecto no es tenido en cuenta, el reglamento permite hacerlo, pero limitando al 75% en columnas exteriores, en columnas de borde, o al 50% en columnas en esquina, los valores de determinaciones de esfuerzo de corte calculados anteriormente. Es decir, que si nosotros aplicamos estos coeficientes de reducción a los esfuerzos de corte o a la resistencia del hormigón y aún así el entrepiso nos verifica, no es necesario tener en cuenta este efecto de la transmisión por excentricidad de corte del momento no balanceado, que evidentemente aumenta un poco el esfuerzo de corte a considerar. Bien, lo que sí hay que tener en cuenta que si se hace esta verificación y se prescinde de hacer esta verificación más exacta, en ese caso, la zona de transferencia del momento no balanceado por flexión en columnas, que se dimensionaba con el 30% del momento M0, o sea, ese momento isostático que se determinaba por el método directo, en vez del 30% tenemos que dimensionarla con el 100%. Es una precaución adicional que nos exige el reglamento en ese caso. Obviamente, si esto no verifica, tenemos que calcular armadura de corte. La armadura de corte se determina con la expresión usual, área por tensión de fluencia del acero, por el espesor o la altura útil de la sección sobre la separación. Y obviamente acá, si colocamos armadura de corte, debemos verificar lo mismo, ¿no? Esta tensión de corte de referencia, que está dada por la suma de la resistencia del hormigón más la resistencia del acero,
sobre B sub 0 por D, sobre el área, y este valor de tensión tiene que, o digamos, está dada el valor de tensión de referencia por este valor, 0,17 de la raíz de la tensión característica del hormigón. Esto que tenemos acá abajo es el área de punzonado, en resumidas cuentas. Bien. Continuando con esto, si el hormigón no nos verifica y colocamos armadura de corte, además de las armaduras tradicionales, una posibilidad que nos deja el reglamento es colocar lo que se llama conectores de corte, que se puede hacer por vigas con forma de barras y estribos, cerradas por estribos, y eso permite extender la sección crítica a una distancia considerable del centro de la columna, o sea, este sería el perímetro de punzonado original, y colocando estas armaduras podemos llevarlo a este otro valor, donde tenemos por un lado un cono de descarga mucho más grande y un perímetro de punzonado mucho mayor, con lo cual la tensión de corte disminuye muchísimo. O sea, se extiende un valor de D sobre 2, o sea, de la altura útil sobre 2, más allá del último estribo, y esta sería en elevación el aspecto que tiene esto. El CIRSOC tiene, si lo miran, algunas fórmulas para determinar la armadura necesaria de estos elementos. Otra posibilidad que nos da también el reglamento es colocar conectores de corte, pero digamos en forma de perfiles. Podemos colocar perfiles soldados que tienen que tener continuidad en su cruce sobre la columna, y también permiten extender el perímetro de punzonado por afuera, o bastante por afuera del perímetro original. Estas son, o sea, digamos, las distancias a las cuales se debe considerar el perímetro de punzonado. Y también en el reglamento hay algunas fórmulas para determinar las dimensiones de los perfiles que se necesitan dependiendo de la configuración que se adopte. Son fórmulas empíricas, no tienen mayor sustento teórico, o por lo menos si lo tienen yo lo desconozco. En ese caso, si la armadura de corte está constituida por perfiles estructurales T, se tiene que verificar que las tensiones de corte no superen este valor que está aquí. Es distinto al valor de referencia que teníamos antes. En realidad este es un poco mayor. Y se tiene que verificar teniendo en cuenta también el efecto de transmisión de momento por excentricidad de corte. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es decir, acá tenemos diferentes configuraciones de perímetros de punzonado, donde B1 y B2 son los lados de los perímetros de punzonado, y este es el esquema de transmisión del momento flector a las columnas. Una parte del momento flector se transmite directamente por flexión, en una zona cuyo ancho ya lo vimos en la clase anterior. En esa zona la transmisión es por flexión, pero más allá de esa zona se considera que la transmisión se realiza mediante este esquema de tensiones que vemos acá, y que son básicamente tensiones tangenciales, tensiones de corte. Esta transmisión del momento, ¿qué hace? Modifica las tensiones que teníamos originalmente con la carga o considerando la carga aplicada en el centro de la columna, o sea, considerando una carga centrada sin momentos. ¿Y cómo las modifica? Las modifica, en principio, perdón, antes de hablar de esto, tendríamos que decir que esta fórmula es la que determina el coeficiente por el cual determinamos qué parte del momento flector se transmite por flexión y qué parte por corte. Donde B1 y B2 son los lados del perímetro de punzonado, y digamos que el momento por flexión es este coeficiente por el momento total que tenemos que transmitir, y el momento por corte, que llamamos MB, es la diferencia. Bien. Acá tenemos entonces la representación del perímetro de punzonado en el caso de una columna
interior, o sea, es un perímetro que se extiende a ambos lados de la columna. En ese caso, el baricentro de todas estas áreas involucradas pasa por el centro de la columna, y las distancias C' y C son iguales. Esto se va a modificar cuando estemos hablando de columnas de borde o columnas en esquina, donde algunos de estos lados del perímetro de punzonado nos van a faltar. Bien, entonces, cuando nosotros calculamos las tensiones de corte acá, esa transmisión de esfuerzos de corte que tenemos en estas áreas, y si miran un poquito la figura de la diapositiva anterior, se transmiten un poco en forma parecida a lo que es una flexocompresión. Es decir, tenemos nuestra componente B sub U sobre el área de corte total, que es esta, y a eso se le agrega la variación o una variación en el esfuerzo de corte provocada por esa transmisión de momentos por excentricidad de corte. El coeficiente que utilizan acá es gamma B, que es 1 menos gamma F. O sea, este es el coeficiente por flexión, este es el coeficiente que afectamos al momento para calcular la transmisión a corte. Y fíjense que la fórmula es muy similar. Tenemos el esfuerzo de corte sobre el área, que este es el esfuerzo centrado, sobre toda este área de perímetro, o sea, el perímetro por la altura útil, menos el momento transmitido por excentricidad de corte por una distancia C o C' respecto de ese baricentro sobre un momento de inercia. Este momento de inercia, en realidad, es lo que se llama un momento de inercia polar. Es decir, este sería el esquema de transmisión del momento. Este valor JC es una propiedad entonces de la sección crítica que es análogo al momento de inercia polar y se calcula para la sección cuadrada o rectangular de acuerdo a esta expresión. Esta es el área y esta es, no es más que el área de punzonado, y esta es el valor de ese momento de inercia polar. Bien. Entonces tenemos este esquema de tensiones de corte que fíjense que sobre este lado donde las tensiones son mayores modifica las tensiones uniformes que teníamos antes. Bien, este es el caso de una sección crítica, insisto, de una columna interna donde tenemos los 4 lados del perímetro de punzonado. Cuando nos vamos a columnas de borde o columnas de esquina, estos valores el momento de inercia se modifican y también se modifican las distancias C y C', porque ya no es un área centrada, sino que tenemos que calcular el baricentro de todas las áreas que intervienen. A ver, por ejemplo, si nos vamos un poquito más para atrás, vamos hasta acá, o sea, en el caso de una columna en esquina, las áreas que intervienen son estas dos, y en el caso de una columna de borde intervienen estos 3 lados del perímetro. Este no, porque acá estamos en el borde. Mientras que la columna rectangular o cuadrada intervienen los 4. Entonces, la determinación de los centroides de estas áreas se modifica respecto de la columna rectangular. Mejor dicho, del perímetro de punzonado rectangular. Bueno, esto se puede calcular en forma sencilla, pero de todos modos ya los tenemos determinados aquí, así que podemos tomar directamente estas fórmulas y aparecen estos momentos de inercia referidos a ambos lados, los momentos de inercia polares. Y también tenemos las áreas de las secciones críticas que corresponden. Así que bueno, acá no tenemos mayores dudas en determinar esto. Y bueno, con eso verificamos las tensiones de corte, donde, insisto, tenemos que cumplir lo mismo, ¿no? Que sea
nuestra tensión nominal tiene que ser menor que la tensión de corte última, multiplicada por ese coeficiente de reducción phi, que para el caso de solicitación a corte vale 0,75. Y con eso quedaría cumplida nuestra verificación. Como regla práctica, yo diría que lo que corresponde hacer es, en principio, diseñar o predimensionar la losa mínimamente teniendo en cuenta el efecto del corte centrado, haciendo una estimación rápida de cargas, y después, en todo caso, sí corresponde hacer una verificación más precisa teniendo en cuenta esta cuestión del esfuerzo de corte, mejor dicho, del momento flector transmitido por excentricidad de corte. Inclusive, como hemos visto, si nuestras tensiones de corte son lo suficientemente bajas, del orden del 75 o el 50%, dependiendo de la ubicación de la columna, puede ser que no sea necesario tener en cuenta este efecto. En las columnas centrales también es necesario tenerlos en cuenta, pero también cabe destacar que en las columnas centrales los momentos no balanceados son muy chicos, o sea que pueden llegar a ser nulos, así que en todo caso la influencia de este efecto de excentricidad de corte va a ser mucho menor en las columnas centrales. No quiere decir que no tenga importancia, pero va a ser mucho menor, y normalmente si predimensionamos con un esfuerzo de corte centrado, no creo que deberíamos tener mayores problemas. Bueno, a partir de acá tenemos las disposiciones constructivas, los espesores mínimos de losas, que son bastante chicos. La norma DIN es un poco más conservadora, 15 centímetros, y el ASI 318 establece 12 centímetros. Inclusive se establece que si se disponen ábacos, digamos con dimensiones que no sean menores al tercio de la luz hacia cada lado, se pueden adoptar 10 centímetros, pero bueno, es un espesor bastante reducido. Las columnas, por otro lado, no se admiten columnas de 20 por 20, sino que ya tienen que ser un poco mayores, de 25 por 25, con lo cual ya de entrada estamos ganando un poquito de perímetro de punzonado. Bueno, las armaduras de flexión de las losas no tienen mayores diferencias con armaduras de losas convencionales. Normalmente, y esto también es práctica común en las losas comunes, mínimamente el 50% de la armadura del tramo se tiene que prolongar hasta los ejes de las columnas. Y digamos que se puede también tomar en cuenta el aumento de altura útil de la losa debido a los capiteles, pero digamos que si esta inclinación es mayor que 1 a 3, solo se toma la que corresponde a la inclinación de 1 a 3. Y una disposición que en realidad está tomada de la norma DIN, pero que es necesario cumplir también, y que es de buena norma cumplir, es garantizar que en la zona de las losas sobre las columnas, es decir, donde tenemos justamente correspondencia con las columnas dentro del perímetro de punzonado, asegurar una cuantía del 0,5% de armadura de flexión de las losas, tanto armadura inferior como armadura superior y en ambas direcciones. O sea, el 0,5% en ambas direcciones, digamos X e Y, arriba, y el 0,5% en las direcciones X e Y abajo. Eso tenemos que asegurarlo siempre. Porque para asegurar un buen funcionamiento de la losa y un mejor comportamiento ante el esfuerzo de punzonado. Acá tenemos algunas disposiciones de armado. Estas están sacadas del libro de Leonhardt, donde se ve la zona de rotura, el perímetro de punzonado que estaría por aquí, y más o menos están dando los lugares donde habría que colocar la armadura. La armadura puede disponerse, por ejemplo, en forma de estribos anulares o siguiendo también una directriz de tipo cuadrada o rectangular. No hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a esto. Estas son las formas estos son estribos totalmente convencionales que van rodeando la columna.
Y otra posibilidad de hacerlo es con esta forma que está sacada del SIRSOC, donde estos estribos, digamos, doblados así en forma de U, se pueden disponer también en las zonas correspondientes al perímetro de punzonado rodeando a las columnas en forma rectangular o en forma circular, según convenga. En general conviene en forma rectangular porque lo ideal es enganchar estos estribos con la armadura de flexión, que es la que aquí se ve en corte, que está en la losa. Si lo hacemos en forma anular, esto es un poquito más complejo, digamos, en forma anular o en forma circular. Acá tenemos las posibilidades de o las disposiciones del SIRSOC en cuanto a la disposición de armaduras y las correspondientes longitudes de anclaje que hay que tomar. Es decir que la armadura superior puede interrumpirse y digamos colocarse solamente en la zona de momentos negativos. Yo estimo que como una buena práctica sería de todos modos razonable disponer aunque sea una armadura mínima superior en toda la placa, pero eso es una cuestión de gusto personal. Con esto estaríamos a cubierto de acuerdo a lo que dice el reglamento. Fíjense que en la parte de abajo, en la faja de columna, esta es la totalidad de las armaduras que hay que disponer. Mientras que en las fajas centrales las armaduras se pueden discontinuar en la zona de columnas donde no tenemos momentos positivos. Bien, con esto queda terminado el tema y simplemente como una cuestión miscelánea o adicional, digamos, vamos a comentar algo sobre este edificio. Este edificio era, mejor dicho, el almacén Sampung en Corea del Sur, en Seúl. Un edificio que originalmente se pensó como un edificio de departamentos con 4 pisos y que después fue transformado en una tienda departamental, en una tienda digamos, que cada piso tenía un rubro diferente, un gran comercio, una tienda como, no sé, para que ustedes la identifiquen, puede ser Falabella en Buenos Aires, un gran shopping, en resumidas cuentas. Bien, ¿qué pasó? Ese cambio implicó una serie de modificaciones en la estructura, impuestas por los propietarios, a los cuales los contratistas originales en principio dijeron que no y se fueron. Y la obra fue continuada por una empresa que era propiedad de los mismos dueños del edificio. En concreto, ¿qué fue lo que pasó? La transformación del destino del edificio obligó a colocar unas escaleras mecánicas que necesitaban una protección contra fuego en forma automática que se desplegaba cuando se declaraba un incendio bloqueando el acceso a dichas escaleras, pero eso obligó a sacar algunas columnas interiores. Por otro lado, después se averiguó que las columnas interiores, que eran de sección circular, estaban previstas de 80 centímetros de diámetro, pero se hicieron de 60. Además de eso, se agregó un piso a la construcción, y ese quinto piso, que originalmente estaba previsto para hacer una pista de patinaje sobre hielo, se le cambió el destino y se agregaron, o se lo cambió al destino de restaurante. Eso obligó a hacer una losa más pesada, porque en Corea una costumbre es que las personas coman sentadas en el piso y por lo tanto requerían calefacción en el piso, además de tener que soportar la carga de todos los equipos, las cocinas y todos los equipos que necesitaban ese restaurante. O sea que se aumentó considerablemente el peso. Y además de eso, en la losa superior se colocaron unos grandes equipos de aire acondicionado muy pesados. Con otro problema adicional. Esos equipos de aire acondicionado en algún momento hubo que moverlos porque debido al ruido que se hacían, o debido al ruido que estos equipos hacían, molestaban a los vecinos, y para moverlos no se utilizó una grúa, sino que se los desplazó sobre rodillos,
provocando daños en la losa de techo. Además de cargas excesivas en algunas columnas. Es decir que vamos sumando una serie de factores, ¿no? Por un lado, agregamos un piso más, tenemos reducciones en los diámetros de las columnas, y además tenemos un deterioro en la losa de techo al cual no se le puso ningún remedio. Bien, entonces empezaron a aparecer fisuras. Acá tenemos un esquema de las fisuras. Fíjense el típico esquema de fisuras de punzonado, las columnas atravesando la losa de techo, y estos son los equipos de aire acondicionado que estaban generando también problemas, porque ¿qué pasó? Una vez que estos equipos se colocaron y la losa estaba deteriorada, las vibraciones de estos equipos fueron paulatinamente agrandando las fisuras, al punto tal que en algún momento, en una columna ubicada por debajo de uno de estos equipos, la losa y la columna se habían llegado a separar 10 centímetros. Así que se fueron dando una serie de hechos desafortunados, una sucesión de hechos. Fíjense la cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que un sábado a la tarde, con este shopping lleno de gente, es decir, ese sábado a la tarde ocurrió esto. Se cayó todo el edificio, falló una columna por punzonado y se desplazó todo hacia abajo. Una vez que arrancó la losa, la primera losa hacia abajo, arrastró todo lo que estaba, y murieron 500 personas, 502 personas exactamente. Creo que fue la mayor o el mayor desastre que se experimentó en Corea fuera de lo que fue una situación de guerra. Así que, bueno, esto llevó a juicio, y los responsables fueron, como corresponde, fueron presos. Los dueños fueron sentenciados a 10 años de cárcel. Pero bueno, esta serie de hechos desafortunados, con una rotura típica de punzonado, se llevó 500 vidas en 1995. O sea que un poco este comentario es para que tengan en cuenta o evalúen, digamos, en la magnitud que corresponde, no solamente lo que puede ser una rotura por punzonado, que en este caso en particular, aunque fue brusca, dio ciertos avisos, porque aparecieron fisuras muy grandes, se notaron ruidos, desprendimientos de revoque, al punto que en la mañana del día del colapso se citó a un ingeniero estructural a que mirara qué era lo que estaba pasando, y aparentemente dio la orden, o el diagnóstico, no la orden, sino la recomendación, mejor dicho, de que el edificio se desalojara, cosa que evidentemente no se hizo, y pasó lo que pasó. Pero insisto, esto no es solamente para mostrar lo que puede pasar o de qué forma puede ocurrir una rotura por punzonado y las consecuencias que puede tener, sino también para que también tomen conciencia de la responsabilidad social que muchas veces implica ejercer la profesión de ingeniero. Bien, con esto terminamos. Así que quedaría listo el tema de entrepiso sin vigas. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.